Con respecto a O'Higgins y Carrera, también diciendo con mi amigo Marco, con respecto al tema la gran figura de la patria vieja, en ciertos aspectos tiene razón en lo político, pero en lo militar no. Incluso Carrera, después del Roble, fue destituido como comandante en jefe del ejército, y el decreto que nombra a O'Higgins como jefe del ejército, como general en jefe era el título, es justamente porque Carrera, como diría alguien hoy día, digamos, no dio el ancho. ¿No? Y eso es lamentable. Y bueno, y eso empezó a generar quizás este choque entre los dos. Ahora, con respecto a la visión estratégica, perdón, con respecto a la preparación militar. En el caso de Carrera, la preparación militar es mucho mejor. Él se va a España, él lucha, digamos, en las guerras napoleónicas a favor de España. O'Higgins no tenía preparación militar. O'Higgins no tenía preparación militar. Y O'Higgins no tenía ninguna, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, pero hay que buscarle, digamos, los ajustes. Y en O'Higgins vamos a encontrar una serie de rasgos súper interesantes. Primero, para ser un buen militar en esa época había que ser un buen jinete. Y él se había desarrollado en el campo. Segundo, para ser un buen militar hay que saber usar las armas. Y él en Inglaterra aprendió esgrima. O sea, ya hay dos factores de preparación militar. La preparación que tuvo en Lima y la preparación que tuvo en Londres consideraba historia, lectura de los clásicos, el uso de los instrumentos de navegación, idiomas, el mapamundi, los idiomas clásicos, latín, griego, todo eso estudió Higgins. Y de hecho en sus cartas, en su archivo, podemos encontrar una enorme cantidad de antecedentes que hablan de una formación general, y él tenía más que nada un alma de soldado, pero no los conocimientos típicos que debía tener un militar. Pero se encontró con dos personas notables que fueron sus mentores militares. A ver. El primero, Francisco de Miranda, en Londres. Francisco de Miranda peleó en la guerra de independencia de Estados Unidos, peleó en la Revolución Francesa, el único sudamericano que está en el Arco de Triunfo en París, digamos. O sea, era un personaje notable. Y él se reunía con los revolucionarios norteamericanos, americanos, en su biblioteca en Inglaterra, y les contaba de la guerra. Y el otro fue un gran militar chileno, que lamentablemente murió en un duelo, que es el coronel Mackenna. Mackenna O'Reilly, también irlandés de origen, que fue su gran mentor. Las cartas, si uno las lee, las de O'Higgins a Mackenna, diciendo que en realidad, conforme a lo que tú dices, no tenía ninguna, preparación militar, y que necesitaba a alguien que le enseñara. Y ahí entonces vienen los consejos de Mackenna a O'Higgins, que son una enorme cantidad de consejos, especialmente: cuidado con la vanidad de los uniformes, cuidado con las charreteras, búsquese un sargento bueno que le enseñe a usar la lanza, que le enseñe a usar la pistola, el mosquete, etcétera. Entonces lo aterriza y mantienen una relación muy estrecha. Y lo otro militar de él fue que él, cuando recién se produjo en 1810, generó una de las primeras unidades con los hacendados de las canteras de su hacienda que había heredado a su padre. Y ahí, incluso en una carta a su madre, le dice: espero que las lanzas que mandé a hacer con los coligües de la hacienda estén listos, porque los necesitamos, especialmente en una relación de fuerza que hubo entre Concepción y Santiago en esa época, producto de que Santiago quería tener más representación, a diferencia de Concepción. Entonces, pero esa es la preparación militar. Y ahora, con las ideas estratégicas, con esto termino, para no agarrarme el micrófono acá. Los dos tienen ideas geniales. Entre paréntesis, por ejemplo, el paso a los Andes, hay una idea de O'Higgins, hay un plan de O'Higgins que dice cómo hacerlo para conquistar Chile desde allá. Y él habla de esfuerzos parecidos a los del paso original de San Martín, y también de un envolvimiento por el mar. Carrera también tiene visión estratégica, y él se va a Estados Unidos, él trae una escuadra, todo el mundo entiende de que sin poder naval, digamos, cualquier aventura para acá era imposible, y ese fue uno de los grandes riesgos de la hazaña del paso a los Andes. Entonces, en la mente de ambos,
Y hay un libro muy bueno, no sé si te acuerdas tú, Marco, de una argentina que estuvo aquí en Chile, que escribió sobre José Miguel Carrera hace poco. Sí, que tiene una biografía de José Miguel. Tiene una biografía muy interesante. Primero es que una argentina escribe una biografía con alabanzas a Carrera, porque Carrera no es querido en la Argentina. Sí, no, para nada. Y hay razones para que no lo quieran. Pero lo más rescatable, y para no creer que yo soy o'higginista cerrado, soy un gran admirador de los dos, pero creo que el papel que jugó Higgins es mucho más fuerte, es mucho más permanente, y le tocó hacer todo lo que hay que hacer cuando hay que hacer una casa nueva. Imagínate lo que significa formar una república. Y esos 4 años, 5 años del gobierno de O'Higgins fueron notables. Formar un ejército, formar una escuadra, continuar hacia el Perú. O sea, con un país que se mantenía en guerra. Y además con la amenaza de Carrera, porque Carrera quería venir con un ejército para acá. Quería venir a reconquistar el poder.